se trata de cómo van encajando muchas cosas. A ver, ¿cómo cuáles? Y un científico. Voy a hablar de un científico, un pedagogo y un político. Tú sabes que el científico no necesita recrear el universo entero para probar algo. ¿Cierto? Tiene que recrear, puede hacer recrear todo, pero en un sentido micro, ¿cierto? Sí, o sea, Por una ejemplo, muestra. Por ejemplo, a través de la aceleración de partículas y un montón de otros procedimientos se pudo recrear el Big Bang y otras cosas más. Mira, Y a través de eso demuestran ellos lo que pasó en lo macro. Bueno, da la casualidad que Jesús hizo demostraciones científicas y nadie se dio cuenta. Jesús tenía, como político, tenía 12 ministros. Y su micropaís eran 3.000 personas que lo seguían. Entonces, las características del gobierno de Jesús, o sea, lo más parecido al gobierno de Jesús es la democracia. Por eso que los países que no tienen democracia, o que tienen democracias truchas, terminan como está terminando este, que parece que tuviera democracia, pero nunca hace mucho tiempo que no la tiene. no, por hay que ver si Jesús no promovió una democracia. No, por eso te digo. Es lo más parecido a lo perfecto es la democracia. Ella. Más parecido. ¿Y por qué lo más parecido? Porque Jesús ahí dio varias señales. La primera señal que dio, que actuó como Dios. Actuó como Dios porque Dios creó un hombre libre. No un hombre controlado ni sometido, sino que un hombre libre. Y el supuesto país o pueblo que seguía a Jesús eran todos libres. No había ninguna oposición. No había ningún disidente. Todos voluntariamente seguían, esas 3.000 personas seguían a Jesús. Muy parecido a lo que hizo Gandhi, por eso que le salió tan fácil hacer todo lo que hizo Gandhi. Sí, pero es que eso era porque, por ejemplo, porque esos 3.000 que lo seguían, o que se menciona que lo seguían, o hacían lo que Jesús les decía, o se tenían que ir, ¿no? Como pasó con el príncipe rico, el joven rico, que le dijo que qué tenía que hacer él para tener vida eterna. Y Jesús, ¿qué fue lo que le contestó? Claro, pero él enseñaba. El joven rico le pregunta qué era lo que tenía que hacer él, Claro. para tener vida eterna. Porque de eso hablaba Jesús. Entonces viene Jesús y le dice que tome todas sus riquezas y se la entregue a los pobres. Y que los siguiera. Ya. ¿Y qué hizo el joven rico? No quiso. No quiso. Entonces, ¿tú crees que lo iba a seguir? No, por eso te digo yo que Jesús Entonces, no tenía... los que seguían a Jesús eran solamente los que aceptaban los preceptos de Jesús. Justamente. A eso me refiero. Entonces no había democracia ahí, y no había libertad. No, era teocracia. Porque o tú aceptabas eso o no lo seguías. No, si había libertad. En lo que él no subyugó a nadie. Sí, no, no lo subyugó así como dijera, como se entiende la subyugación, pero prácticamente le decía más o menos lo mismo que le decía Negan a los que sometíamos. Le decía, te abasteces para mí, me obedeces a mí, trabajas para mí, Ya. me perteneces a mí. No, o haces lo que yo te digo o mejor sigue otro camino. Sí, hay una diferencia grande, hay una diferencia muy grande. Los que seguían a Jesús, lo seguían porque sabían que Jesús era infalible y cuando él decía algo era porque era verdad. Entonces simplemente el joven rico no era capaz de eso.
Pero esa era la verdad, a él le convenía eso. Jesús le dijo una verdad, pero no lo sometió. Le dijo una verdad sobre cosas universales. Sí, pero prácticamente le dijo de que si no hacía lo que él le decía, mejor que no lo siguiera. Claro, porque iba a perder el tiempo. Por lo mismo. Entonces, todos los que estaban con Jesús era porque aceptaban todo lo que decía Jesús. Sí, pues eso voy. Y eso no tiene nada, y eso no tiene nada que ver con la libertad, po. Sí, pues. No, porque ellos no hacían lo que ellos querían, po. El que actuó, No, todos hacían lo que ellos querían. No, el que actuó con libertad fue el joven rico. Porque el joven rico tuvo la libertad de decir, sigo esto o no lo sigo, porque él siempre fue libre. No, está equivocado. En primer lugar, el joven rico. Porque los que seguían a Jesús estaban presos de los preceptos de Jesús, de los preceptos de un pensamiento, de una doctrina. No, Jesús no es una doctrina. Fíjate bien. Jesús, los que seguían a Jesús eran libres y los que no lo seguían también siguieron siendo libres. Jesús lo hacía en libertad. Esa es la diferencia. No la democracia subyuga a las minorías. Hay una pequeña diferencia. Eso es verdad. Ahora, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si a la gente le interesaba la verdad, por eso lo seguía. Entonces él tenía que decirle la verdad, eso no significa que... Pero Jesús lo hizo así, ¿por qué? Porque él creó un hombre libre. El hombre no es para ser sometido, el hombre es para ser enseñado. Y ahí es donde llega el profesor, el pedagogo. El político y el pedagogo. Entonces, él en esa lo micro que hizo una demostración científica de lo que es la política, con el fenómeno social que se produjo con él ahí. Y el pedagogo, claro, él enseñó cómo se tiene que enseñar. En primer lugar, no más de 12 personas. No más de 12 personas. Cuando se enseña mucho. No, más que nada, si que vaya eso, si que quiere decir que Jesús enseñó cómo se debe enseñar, yo, más que 12 personas, se podría decir de que Jesús enseñó con el ejemplo en sí mismo. Claro, sí. Eso. Y además... Pero más que con 12 personas, lo mismo sean 12, 14, 20. Además que él instó a que para seguir aprendiendo había que practicar lo que ya habían aprendido, para que la otra vez le expliqué eso de caminar y masticar chicles. Pero lo otro es que claro, el hombre siguió siendo libre. Se me quedó el papel en la casa, no, ¿qué es lo que venía? Se me quedó lo de Tatín. Entonces el hombre siguió siendo libre. Te dije, pedagogo, político y científico. Claro, y lo que nos lleva a nosotros al gobierno perfecto es el conocimiento, todo el conocimiento. Todo el conocimiento. El conocimiento espiritual y el conocimiento material, que es el de la ciencia, que es el fuerte de la ciencia. Si los dos conocimientos nosotros no... Entonces la política, lo que la política está haciendo es un poco antinatura, está haciendo lo que pasa con el sistema animal más que el espiritual, que el hombre tiene que ser gobernado por la parte espiritual, no por la parte animal. Entonces, el hombre tiene que ser gobernado en libertad. Y para llegar a eso hay que tener conocimiento. Es el conocimiento que nos lleva a eso. Sin conocimiento nosotros no llegamos a eso. Entonces Jesús hizo una demostración científica de lo que es un profesor, de lo que es un científico y de lo que es un político. Cómo debía ser el asunto. En una micro recreación. ¿Y en dónde está el científico ahí? Es la demostración. Él hizo una demostración a través de usar el mismo sistema que usa la ciencia. Demostrar algo, pero en algo más chiquitito, más pequeño. Pero el mismo fenómeno social. Eso nos lleva a pensar también de repente que no es malo que los países dejen
que las regiones se independicen, si quieren hacerlo. A ver, yo creo entender hacia dónde apunta su, cuál es tu anhelo, que el hombre sea mejor. Claro, el cambiar al hombre, no cambiar, no usar el sistema. Que no... Yo creo que incluso a ti te emociona eso, te emocionaría y te colmaría de felicidad saber que el hombre ha cambiado para bien. Yo creo Sí. que Sí, ese, pero que falta es- mucho, falta yo, mucho. yo creo que ese es uno de tus grandes anhelos. Y yo creo que ha sido el anhelo de muchas Yo personas creo que el anhelo de todo en el a fondo. través de la historia. Claro. Pero lamentablemente, en mi opinión, nosotros somos así como somos y siempre hemos sido igual. No, pero existe el conocimiento. Sí, Y hay hombres y hay personas cambian, sí, o sea, las personas pueden cambiar. pero independiente Y lo que pasó es que cambiaron uno y otros no. pero independiente del conocimiento, varón, independiente del conocimiento, el asunto de la envidia, el asunto del competir, el asunto de querer tener más, no sé, todo eso va implícito en el ser humano. Por ejemplo, a mí, si me estuvieran bombardeando durante toda mi vida acerca de la competencia y todo eso, ¿cómo me van a convencer ahora de que hay que ser solidario? Yo creo que puede haber espacio de la competencia, pero que la competencia no sea lo que rija nuestra vida. No, Una cosa así. es que como están planteando la vida ahora, o como pretende plantear la sociedad, prácticamente rompe todo el esquema en el cual uno, por lo menos mi generación, fue adoctrinada durante toda su vida. Es que yo durante toda mi vida solamente escuché de competencia. Nunca escuché de solidaridad, de comunidad, ni de nada de eso. Aunque aquí cuando el niño se da un poco eso, o se da bastante en realidad, el asunto de la vida de barrio, del compartir con otros niños y todo eso. Pero gran parte de mi vida te bombardearon con la competencia, el mercado, el exitismo, eso. Y ahora, Y el bullying también. y ahora quieren cambiar eso, cambiarlo abruptamente por la solidaridad. Y te encuentras tú con caricaturas como Joaquín Lavín, que durante toda su vida planteó el libre mercado y todo eso, la teoría de Milton Friedman, y adoctrinado en eso, y ahora se muestra como un socialdemócrata. Pero como tú la otra vez me dijiste que estaba bien ese derecho del derecho de cambiar. Sí, el derecho de cambiar es una cosa. Pero cuando son elecciones a futuro es medio raro. Pero el hecho de que ello vaya a ocurrir, No, pero el hecho, por ejemplo, Joaquín Lavín ha estado cambiando antes. Pero yo no, mira, claro, y otro ejemplo. Pero el derecho de cambiar, ¿estás de acuerdo tú con el derecho de cambiar que dijo Maturana? ¿Derecho de cambiar? Sí. Sí, yo creo que sí. Ahora, mientras no sea oportunismo, por ejemplo, si Lavín hubiera hablado del asunto social, ahora último que empezaron las elecciones, yo lo rechazaría. Pero Lavín hace mucho tiempo que ha ido cambiando muchas cosas, porque la ha ido entendiendo también, y la derecha en general ha ido entendiendo muchas cosas y ha actuado distinto a lo que actuaba antes la derecha. Ha cedido muchas cosas, es decir, no es algo... Es que ¿sabes lo que pasa con Lavín? Ahora es más oportunismo, hay muchos que están oportunistas. Claro, ¿sabes? ¿sabes lo que pasa con Lavín? Que Lavín en sí tiene de oportunismo. Sí, hay un poco de oportunismo, eso sí. Tiene de oportunismo, bueno. Porque Chile ha sido un país socialista que siempre ha estado hace mucho tiempo gobernado, no siempre, a través de un sistema de derecha, y eso es lo que no cuadra ni... Entonces, yo creo que el asunto de la explotación del hombre por el hombre ha existido desde la época más prehistórica y persiste hasta ahora. Entonces, ¿cómo vaya a cambiar eso, viejo? no, yo creo que puede ser 1000 años, pero el conocimiento puede cambiar eso. El conocimiento, porque el hombre es No, carne y mientras espíritu. más conocimiento, más explotación. El hombre es carne y espíritu. No, es que ahí se va a producir la disyuntiva. Fíjate que nosotros no vamos a tener no vamos a estar luchando contra las máquinas, como dicen las películas. Lo que nosotros vamos a luchar
contra los que crean los robots para someter a la gente. Esa va a ser la lucha que venía a futuro. Pero los robots no tienen arte ni parte, los robots son máquinas, ¿no? Pero contra eso nosotros vamos a tener problemas. Como decís tú, pero Mira, esa va a ser mira, una con lucha toda- contra el nivel de mira, conocimiento. con toda esta cuestión de las revueltas sociales que se están dando prácticamente en todo el planeta, lo único yo creo, y en donde las policías se ven sobrepasadas, esto va a estimular y va a acelerar el desarrollo de robots policías que repriman los movimientos sociales. Yo sé si eso va a durar mucho tiempo, pero el conocimiento va a ir desbancando eso. Cuando el hombre empieza a conocer la naturaleza del ser humano completa. Porque si hay un ser humano, o sea, el científico dice, bueno, si hay un ser humano que pudo cambiar, siendo tan malo, a ser un hombre tan ejemplar, ¿por qué los demás no pueden? Esa es una pregunta que se lo puede hacer la ciencia. Y lo puede descubrir la ciencia. Tú mismo la otra vez me dijiste que la ciencia puede lograrlo todo. Quizás no la ciencia material, pero hay ciencia como la que, de ejemplo yo, como la demostración científica que hizo Jesús sociológica de la política como tiene que ser, con un hombre libre. ¿Me entendí? Se puede, pero tiene que haber conocimiento. Tiene que haber un conocimiento al nivel de años que tenía Jesús, más o menos. Pero el hombre puede llegar allá, po, en 1500 años, no sé. Po. Quizás no estemos tan lejos, porque si tú te das cuenta ahora, por ejemplo, ya se están tomando determinaciones muy sujetas al bien común, al calentamiento global del planeta, y se ha ido avanzando a pesar de que falta un montón en ese tiempo. Pero ya se vienen tomando pasos. ¿Qué pensáis tú, Luis, de ese? Yo digo que nunca... No puse mucha atención. De Jesús como científico, porque Eso de saber cómo se... Jesús demostró cómo funciona la política perfecta. ¿Ya? Los 12 discípulos eran ministros, y los 3000 que lo seguían era el país. Y él no necesitó subyugar a nadie. Po. Y eso lo confirmó después Gandhi, que le salió re fácil porque a Gandhi le creían también. Entonces, Jesús no subyugó a nadie. Pero la gente quería conocer la verdad, pues, estaba interesada en conocer, el tener el conocimiento que tenía Jesús. Entonces, eso llevado de lo micro, como hace la ciencia a través de un sistema micro, igual que lo que pasa en el universo, puede probar cosas que pasan en el universo completo. O sea, mira, lo que yo tengo claro es que alguien que pudiese hacer eso que dice que hacía Jesús tiene que ser realmente un Dios. O sea, un Dios no tiene sentido, por eso ese Jehová del Antiguo Testamento es como No, descabellado. no, Descabellado. Por ejemplo, el hecho de perdonar es una señal de poder. sí, El que Sí, tiene es capacidad de perdonar es porque tiene poder, porque no necesita la venganza, o no necesita claro. que se restituya algo, porque todo le pertenece. O porque sale a gobernarse a sí mismo. Por ejemplo, el que no tiene control de impulso es impotente, po, porque no quiere cosas y no puede. Pero cuando la persona se controla a sí mismo, empieza por la primera parte del gobierno, que es gobernarse uno primero. Entonces, ¿cómo uno gobernar a los demás? El que es capaz de perdonar sabe de que todo lo que puede hacer el otro en contra de ese, al final le va a terminar afectando al mismo que lo está haciendo. Sí. Sí, pues son leyes universales. Una cuestión, por eso de que el que puede hacer eso es porque realmente es un Dios, es un ser superior. El que es capaz de perdonar. Pero el conocimiento puede llegar a un hombre a ser un ser muy superior, pues. Te lleva a la superioridad totalmente. Sí, el conocimiento, claro. Porque tú, si conoces la naturaleza del hombre y te empiezas a entrar en el cerebro, en la parte tanto biológica como psicológica más profunda, y empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué unos cambian y otros no cambian? Entonces van a llegar a eso. Claro, porque por ejemplo, ¿qué es lo que motiva a que la persona no perdone al otro, al que le hace una afrenta? Motiva el hecho de que uno se sintió afectado por eso que le hicieron.
Claro. Y en cierto modo, ese que le hizo algo a uno, le quitó algo a uno. Claro, Pero el que es capaz de perdonar, no le afecta lo que le hagan los otros. Lo que pasa es que uno piensa, generalmente uno piensa lo que pensaba el Miguel, que es más o menos visible, que esa persona, al recibir un choque, un castigo, o uno desquitarse con ella, va a aprender una lección. Es que eso es propio de la persona, Es propio de la persona, es claro. propio de los seres humanos que no Es la tenemos esa parte capacidad de animal. ser Dios. Claro. No tenemos esa capacidad de ser Dios. Por eso es que buscamos venganza, buscamos justicia y toda esa cuestión. Ahora, eso funciona a nivel medio y a nivel superficial y medio, pero el nivel profundo no. Por ejemplo, tú puedes a la persona hacerla que todas las obedezcan las leyes y voluntariamente, pero sin captar el espíritu de la ley y las razones por las cuales la ley hizo eso y por qué es virtuoso obedecer esa ley. Entonces, ahí está lo más profundo y que lo produce el arrepentimiento, pero yo creo que científicamente se puede ir tratando eso. Si uno lo explica bien. Probablemente. Pero yo entiendo eso, de que el que es capaz de perdonar es porque es un ser superior. Es un ser superior. Porque no le afecta lo que el otro le puede hacer. No le afecta. No, Por eso, obvio. por eso que se supone, si Jesús dijo eso cuando está en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque claramente lo que le está haciendo, pese a que lo tenía en una situación que era completamente humillante a Jesús, a él no le afectaba eso, a él, sino que él sentía lástima por los que estaban, porque eso es lo que le está haciendo él, se lo veía en contra de ellos mismos. Claro, y él, él igual está incómodo, el dolor es tremendo. No, sí, pero es que él tenía... Pero rabia no. Es que se suponía de que ese era un ser superior. Yo lo veo Sí. así. Yo me trato de colocar en esa Claro, situación. sí. Pero no, yo no... Igual es contradictorio. Es contradictorio. Es que tú eres superior, fíjate que tú eres superior cuando tú sabes el efecto y la causa por qué una persona hace ciertas cosas. O el hombre que ya conoce al esquizofrénico. Pero hay personas que dicen, bueno, que parece que fueran malas de adentro. Entonces, ¿por qué llegó a ser tan mala de adentro? Por falta de empatía, eso ya se sabe. Pero, ¿cómo crear empatía en alguien que nació sin empatía o que la perdió completamente? Es ahí los desafíos. Claro, lo que pasa es que todo eso de perdonar y todo eso que se dice de Jesús, eso va para una persona que tiene esa capacidad, pero el común de los mortales no tenemos esa capacidad y tenemos que regir, por eso que hay penas y hay castigo y toda esa cuestión, porque de otra forma no se podría. A Se no le ser- faltaría la hueá. ¿O no? A no ser que la psicología y la sociología y la política empiecen a reconocer las virtudes de lo que Jesús demostró. Sí, pero es que ¿cómo lográis si no tenía no es solo tener la capacidad de perdonar, sino que tener la capacidad la sabiduría de poder corregir eso? Y la Yo única creo que eso forma, puede ser la única, paulatino. O sea, la única igual van a forma- ver, igual la van a- única- perdón, y la única forma con la cual se ve de que se puede corregir en algo es a través del castigo y a través de Sí, la pues es que educación. también es que va a ser paulatino, porque el castigo en el periodo, nosotros estamos en un periodo, nosotros vamos a pasar al periodo del barro. El barro, que es lo que nosotros tenemos que ser formados. Y el barro es formar, nosotros... Pero ¿qué es lo que pasa? Que van a seguir habiendo cárceles. Pero si tú empiezas a tener, la ciencia empieza a encontrar fórmulas para rehabilitar a más gente, que ahora la rehabilitación sobre eso se dice pero no se sabe nada, es un verdadero mito, porque nadie sabe por qué y cuándo se rehabilitan uno y otros no y queda la misma pelota. Pero cuando ya el hombre empieza y la ciencia empieza a lograr eso y empieza a meterse, y yo creo que eso lo va a unar en parte, esa parte de la ciencia la puede tomar la parte espiritual la puede tomar, por supuesto, a los anteriores religiosos que están metidos en un montón de religiones y doctrinas, ¿no? Y no se van a lo espiritual realmente, sino que se van a pura ese pescado, ¿no? Pero yo creo que sí, el religioso, una de las cosas, o sea, el de la institución religiosa, tiene el primer problema que detesta la ciencia. Y crea conflictos totalmente artificiales Claro, con lo la que hace que ciencia, la descalifica. Es que lo que hace que la ciencia evidencia la mentira en la que ellos se basan. Claro, o bien temen que eso pase.
No, porque por ejemplo, yo te digo, el tema este de... Y no pueden demostrarlo porque si no lo entienden, ¿cómo lo van a demostrar? No, pero el otro decía que le enseñaba lo que no entendía. Simulación. No. Entonces, por eso te digo yo, si ellos quieren enseñar lo que no entienden y están en esa incoherencia, claro, porque ellos no... Ellos tienen un negocio, ese es el problema, Entonces ellos se asustan porque ellos no pueden explicar lo que no entienden. ¿Cómo hay que explicar un evangelio si no lo entendí? Pero el Pablo explicaba, enseñaba lo que no entendía, pues. Y en el enseñar hay algo de explicar también. Es como la base de la enseñanza, la explicación. Y él enseñaba lo que no entendía. Ay, así que oración, ¿eh? No, y fíjate que gracias a ustedes yo he aprendido varias cosas. Por ejemplo, eso de que uno no puede edificar ni enseñar ni nada en base a lo que cree, No. ni a lo que duda. Claro. Uno tiene que enseñar en base a lo que uno demuestra. Claro. Claro. Y Jesús sí demostró, lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta. Andan todos los... Esa es la ceguera espiritual que le llaman. Claro, por ejemplo, hay muchas cosas que dijo Jesús y que de las cuales la psicología ha tomado. Por ejemplo, el hecho de perdonar es una cuestión sanadora, pero es difícil hacerla. Claro, es difícil hacerla. Mira, por ejemplo, Jesús no sacaba nada con haber escrito un manual acerca del perdón de los pecados, sino si no hubiese hecho el milagro, o sea, los milagros, eso fue una demostración. Por ejemplo, tus pecados te son perdonados. La parte de cuando dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cierto? Ah. O cuando sana al ciego, cuando sana al paralítico. Entonces, ¿qué sacaba Jesús, por ejemplo, en el sentido, hubiese podido escribir, no sé, una obra completa de 16 tomos acerca del perdón del pecado? Y eso valía infinitamente menos que un milagro en presencia de ellos. Entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pero es relativo. O sea, esa pequeña oración más la demostración de eso vale más que un manual completo y que un montón de videos de los claro, que... es que eso demuestra de que quién más después de él se ha sabido y se ha visto que haga algo así. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. No, pero contesta la pregunta que te dice. ¿Quién más ha hecho eso? Nadie. No, yo te voy a poner un ejemplo. Pero todos hablan del perdón y de... Es que lo que pasa es que el perdón es una muestra de poder, pero ¿quién hace eso? O sea, claro, la lógica, o sea, yo tengo que creer, el hombre inteligente cree en la lógica lo mismo que cree en una evidencia como un milagro. Uno tiene que ir por lógica. Nosotros hemos llegado a esto, que para los antiguos, si yo llevo un celular a la antigüedad, lo pudiera llevar, ¿no? Y se lo muestro, esto es un milagro. Pero esto está basado en la lógica, en estudio. Entonces, nosotros tenemos que avanzar en la lógica, en la coherencia. Si nosotros avanzamos en la lógica, las cosas tienen que cuadrar y van a cuadrar. Y incluso es probable que Jesús, los supuestos milagros que se le llamaron milagros, hayan sido cosas que de repente tienen explicaciones en lo biológico. A lo mejor él se conectaba con el otro cuerpo y empezaba a controlar otro cuerpo, a gobernar otro cuerpo y empezar a sanarlo desde su propia psicología, y tenía poder a lo mejor para sanarse él mismo o para desconectarse. es probable. Uno no sabe muchas cosas. Yo creo de que hay una ley universal que no es conocida y que algunos le llaman el lenguaje construye realidades. Y yo creo que Jesús, si era Dios, yo creo que dominaba eso. O sea, bastaba que él dijese una cosa para que el universo, el cosmos, no sé cómo llamarlo, se alineara de tal manera que hicieran posible en el instante lo que él decía. Yo creo que eso es como la cuestión de las microondas, hasta antes que se descubriese. Siempre estuvieron acá. Claro. Siempre han estado.
desde que el planeta es planeta. Pero el hombre no tenía las herramientas como para poder detectarla y darle un uso que le sirviese. Y lo mismo el asunto este de cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, levante y dígale. Claro, ¿de qué sirve el perdón de los pecados? Pero otro lo dice y no le resulta. Y todos lo dicen y a nadie le resulta. Lo que pasa es que seguramente él sabía cómo decirlo, ese es el punto, ¿o no? Sabía cómo decirlo, ¿Cuándo decirlo? O sabía, claro, cuándo decirlo, que no se sabe. Claro, no se sabe. No, es que hay que entender el trasfondo, por eso decía yo que Jesús vino a lidiar contra la culpa. Que era un fenómeno, el hombre a través como no tenía control de impulso y era un... No, si más que eso, si uno se va a la Biblia y todo eso, él venía a dar cumplimiento, se cree, se supone, que él venía a dar cumplimiento a lo que a lo que los profetas habían escrito acerca del Mesías. A eso venía él, y él se encuentra con todas estas otras cosas. No, pero Jesús Pero vino... él no venía a eso que decís tú. No, Jesús venía a muchas cosas. Lo que pasa es que Jesús cuando caminaba, la gente que lo veía de distintos lados, cuando hablaba, cuando vivía, era luz para todo y luces distintas. Cada uno aprendía cosas distintas de Jesús. Pero de todos los ángulos, Jesús en todos los ángulos enseñaba. No es que yo me voy a dar cuenta, o no solamente lo que hablaba, sino que era un todo. Entonces,